Casi me salgo de la reunión. Ya hemos comenzado por si acaso. Bienvenidos al primer encuentro del Centro de Reflexiones Públicas. Aquí estamos con Alejandro Osorio, doctor en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, magíster en Ciencias Sociales por la Universidad de Chile, profesor adjunto en la Facultad de Administración y Economía en la Universidad de Santiago de Chile. Actualmente realiza un postdoctorado en el Instituto Universitario de Estudios Sociales de América Latina de la Universidad de Alicante, España. También estamos con Juan Carlos Raúl, trabajador social de la Universidad Tecnológica Metropolitana, diploma en Psicoanálisis y Discurso Social del Instituto Chileno de Psicoanálisis, magíster en Pensamiento Contemporáneo en Filosofía y Pensamiento Político, investigador asociado al Centro de Reflexiones Públicas. También estamos con Francisca Nancilla, licenciada en Educación y licenciada en Filosofía por la Universidad de los Andes, que actualmente cursa un postítulo en Lenguaje y Comunicación en la Universidad Diego Portales. Y estamos también con Ilia Mencial, licenciado en Filosofía por la Universidad de los Andes y bachiller en Humanidades y Ciencias Sociales. Y la idea de esto es un poco conversar de lo que ha sido estos 2 últimos años en Chile, a partir del tema que está bastante latente de la Constitución. Y quería comenzar haciendo una pregunta sobre el 18 de octubre, que yo diría que es el momento, uno de los momentos más importantes del siglo XXI en Chile, políticamente hablando, en donde se han generado bastantes tensiones políticas. Y de hecho, el Centro de Reflexiones Públicas justamente surgió después, un par de meses después de que ocurrió el 18 de octubre, para visibilizar la discusión pública y que aparecieran las humanidades que parecen que a veces que están muertas dentro de la discusión pública. En ese sentido, la primera pregunta que quería hacer es, ¿cuál podríamos atribuir o cuáles podríamos atribuir que son el origen, la causa del 18 de octubre? Pensando en que cuando ocurrió el 18 de octubre fue algo bastante llamativo, ¿no? O sea, porque llevamos años y años quejándonos, pero que haya explotado de esa manera, ¿a qué se puede deber o cuál fue la gota que rebalsó el vaso? Ahí, el que quiera tomar la palabra, adelante, por favor. Tienes que darnos unos minutos para pensar, Max, porque si no va a salir cualquier cosa aquí. Yo puedo partir como contándole una anécdota, muy brevemente, porque ese día justo estuve en Plaza Italia, lo que después se iba a convertir como Plaza Dignidad. Estaba en la presentación de un libro de un amigo. Un amigo estaba presentando un libro de psicoanálisis a media cuadra de donde no sé, en un lapso de 20 minutos se quemaron 3 micros. Y de repente comienza una manifestación así tremenda. Y en plena presentación del libro de psicoanálisis, mi amigo que venía desde el hospital de Marchihue para acá, viajando casi con gallina en el bus, de repente presenta su libro y suenan como bombazos cerca, digamos, y justo tal y cual como una escena freudiana, digamos, en donde se está presentando un libro, Freud presentando el libro, y afuera en Viena toda destruida, Austria destruida. Era lo mismo, acá una cosa como loquísima, así como un grupo de ñoños como presentando un libro, mientras afuera estaba toda la, digamos, revuelta popular. Entonces pude verlo como en ese momento y fue espectacular, como la ciudad, digamos, como rodeada de gente en Plaza Italia. eh, fue una de las protestas más fuertes que yo he visto. Nada, quería partir comentándoles eso, para cederles la palabra también. A mí me pasa que lo del estallido social, hay que retroceder un poco, un par de días antes del estallido social. Y tú preguntabas por la gota que rebalsó el vaso. O sea, yo de verdad creo que esto tiene muchas causas. Pero obviamente hubieron gotas que rebalsaron el vaso, que fueron estas figuras públicas que aparecieron con estos mensajes que eran casi sarcásticos, casi burlas. O sea, que aparezcan tipos diciendo, ya el pan está caro, pero vayan a comprar flores,
o, Mm, mm, o la gente que se iba a hacer vida social al CEFAM a las 7 de la mañana. Como que mm, esas cosas ya empezaron a que toda esta rabia que venía acumulada por tanto tiempo fuera como, espérate un poco, o sea, ya, todos sabemos que esto pasa, pero que tú aparezcas sarcásticamente en la televisión y nos empieces a decir estas cosas a modo de burla un poco, yo creo que esa fue la gota que rebasó el vaso. Pese a todo lo que venía pasando antes, como que, y bueno, y es lo que pasa con la subida del metro. O sea, la subida del metro ya mm, es, no pueden seguir haciendo estas cosas. Entonces la gente lo percibe como casi una burla, casi un chiste. Como estos tipos no se están tomando en serio lo que realmente está pasando, lo que realmente está viviendo la gente. O sea, no se están tomando en serio que la gente tiene que levantarse a las 5 de la mañana para llegar a hacer FAM, para poder mm, esperar afuera que les abran y poder entrar y sentarse y estar un rato. O sea, y esperar a que los atiendan y tener estas listas de espera enormes. O sea, yo creo que eso es lo que empieza, lo que produce ya el golpazo final. En verdad la gente ya se siente demasiado burlada, creo yo. mm. No sé qué piensan ustedes. Sí, yo en lo personal, yo también, bueno, partí contando una anécdota porque yo efectivamente Bueno, el estallido yo social, igual me pasó un poco que cuando... perdona, me hemos solapado. Dale, dale, dale. No, es que está la conexión a internet inestable, pero dale tú, voy a No, arreglar no. esto. Ah, vale, vale. No, es que claro, yo estoy hablando y realmente, bueno, sí, que efectivamente yo también lo he vivido desde fuera. También es una percepción súper distinta, porque digamos, el tema del estallido, en el fondo fue una construcción mediática en mi caso. Yo no estuve ahí presencialmente, no, solamente me enteraba a partir del testimonio de lo que contaba la gente, lo que contaban, bueno, en este caso mis familiares que todavía están allí, porque yo en este momento me encuentro en España. Bueno, en realidad no en este momento, hace 7 años ya, y las posibilidades de volver son bastante pocas. ¿Se me escucha? Sí, Sí, perfecto. perfecto, sí, sí, sí. Y entonces es bien complejo vivirlo desde afuera, porque te genera una ansiedad muy grande ver todo lo que está pasando, que tiene un elemento súper revolucionario también esto, ¿no? No se sabe si es una revuelta, es una revolución, y parece que cada vez va aumentando más en intensidad el asunto, entonces es bastante difícil vivirlo desde afuera. Eh, y bueno, dicho eso, respecto a la pregunta que planteaba Maximiliano, sí, yo también estoy de acuerdo con lo que señalaba Francisca, o sea, creo que hay un elemento que tiene que ver con la desconexión, efectivamente, de las élites, ¿no? De esta gente que está dirigiendo el país, y cuando digo dirigiendo no me refiero solamente a la clase política, también me refiero a los grupos empresariales, digamos, la gente que pertenece al 1% más rico, ¿no? Eh, Porque en el fondo estamos hablando de un fenómeno que es global, o sea, en el caso chileno, nosotros estamos como situándolo en el caso chileno, pero esto es un asunto que definitivamente tiene un carácter que es global. O sea, recuerden ustedes que hace un tiempo atrás apareció el movimiento Wall Street, Occupy Wall Street, somos el 99%, no sé si han escuchado hablar de ese movimiento que se instala en las afueras de Wall Street y empieza a acampar ahí y empieza a denostar digamos, al centro de financiero más importante del mundo. Entonces, ocurre esto en Estados Unidos, ocurre esto en Asia, ocurre esto en África, ocurre con los indignados en España, ocurre con Chile, ocurre en Colombia. De hecho, hay varios estudios que muestran como que en el fondo esto es un proceso de larga data. Entonces, claro, el caso chileno tiene la particularidad y lo interesante en este caso de que tiene un elemento innovador, que es que si uno se fija en la historia de Chile, siempre han pasado procesos que son bastante novedosos. Por ejemplo, la vía chilena al socialismo, ¿no? Con Salvador Allende, era una cosa extraña. O sea, si uno mira el contexto de lo que pasaba en la región, no había digamos, ninguna vía pacífica y democrática al socialismo. Y bueno, eso se inventa con Salvador Allende. Luego la dictadura militar, exactamente lo mismo, viene un proceso de refundación, algunos le llaman revolución capitalista, otros le llaman contrarrevolución, pero el asunto es que se inventa un sistema que es el neoliberalismo, que después se empieza a expandir al resto del mundo en los 90, y después ahora una asamblea constituyente paritaria, digamos, con perspectiva de género,
y no sabemos qué es lo que va a aparecer de ahí, ¿no? O bueno, tenemos algunas ideas, pero lo que quiero decir en el fondo es que, bueno, para no tomarme la palabra, es un proceso, digamos, interesante desde ese punto de vista, que tiene un carácter súper local, pero que en el fondo tiene que ser, para ser entendido en su totalidad, hay que enmarcarlo, digamos, dentro de un contexto mundial. O sea, es decir, hay un cuestionamiento generalizado de las democracias representativas, y dentro de las democracias representativas hay un cuestionamiento generalizado de los actores que son los que participan en la democracia, que son los partidos, digamos, el Congreso, y las élites en general. Entonces, no, me es difícil a mí separar estos dos niveles, nomás, entre una cosa global y una cosa local. Claro. Bueno, yo, siguiendo mucho lo que han dicho el resto, me pasa que creo que tiene un componente psicológico, y ahí ya yo no soy el experto, pero no sé, yo creo que el capitalismo como lo vivimos en Chile está mucho más arraigado, ¿no? Hay ciertos bienes que se han privatizado, que en otras partes no se han privatizado, que nosotros tenemos muy normalizados. De hecho, para mí es muy contraintuitivo pensar en que el agua es gratis, porque desde que tengo memoria el agua se paga, por ejemplo. Eso uno lo conversa con personas que vienen de afuera y encuentran una locura esto. Entonces, nada, yo creo que en el fondo, a nivel inconsciente, por así decirlo, el capitalismo ha permeado mucho en las personas y bueno, la resolución a los conflictos, a las necesidades, se da por tres vías. Esto no es un falso dilema, pueden haber más vías. Que entre esas el mercado, la vía política y la vía de la violencia, ¿o no? Y yo creo que un poco la historia de Chile tiene mucho de eso, de la vía de la violencia, o sea, Portales lo decía, el peso de la noche, ¿no? Así era como se mantenía el control, por así decirlo, dentro del Estado chileno. ¿Cómo surge, por ejemplo, el Estado portaliano? Salazar lo dice mucho, que es como este intento por mantener el orden y eso lo hace por medio de la represión. Y después ya posteriormente con el capitalismo, la gente en Chile tiene esta noción de, oye, no sé, tengo una operación, ¿cómo lo soluciono? Dentro de estas soluciones está la autogestión, por ejemplo, hago un bingo. Trabajo mucho y junto plata, Completada bailable. una completada bailable. Pido un crédito y me opero de la cadera porque no puedo caminar, ¿cachai? Y la otra solución ya es la violencia, pues. Y en el fondo yo creo que por ahí yo creo que la falta de solución política a las necesidades de la gente durante todos estos años generó que, oye, ya no tengo una vía de solución política porque la institucionalidad pues, ha mostrado ser poco eficiente, demasiado focalizada, demasiado burocrática, etc. Y el mercado, que era la otra solución que yo tenía, que se basa en la meritocracia, yo no. No la ves realmente. Claro, muchas personas lo intentaron, trataron de seguir este sueño meritocrático en Chile y no lo lograron. Y bueno, la tercera vía era la violencia, ¿no? Y bueno, pueden haber más, como dije, pero yo creo que eso fue un poco, pues como que la gente se quedó sin opciones. Bueno, yo creo que eso es un poco lo que se nos ha demostrado ahora con la, con la elección de constituyentes. Como que nos encontramos ante una elección de constituyentes que dice como a gritos, hey, no queremos confiar en esta vía política, como que ya no confiamos en esta vía política, pero no nos dan más opción que seguir así eligiendo una convención constituyente. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a elegir solo independientes. Vamos a seguir reclamando esta desconexión que tenemos con la clase política ya establecida y vamos a entrar por aquí, por esta vía que es la alternativa dentro de la solución política que está fuera de la solución política. Son este gigantesco grupo de independientes que hoy día forman parte de la convención. O sea, al final se ve mucho esa desconfianza y gran parte del discurso de los candidatos independientes, incluso de los candidatos independientes de derecha y extrema derecha, fue
dejemos de lado a los políticos, no más política, no más políticos, bla, 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 siendo que todo el proceso es un proceso político, pero claro, ¿cómo fue vender el cuento? Vender el cuento fue eso, no queremos más políticos, no queremos más política, porque saben que la gente está decepcionada de la vida política al final. Entonces, es bien divertido ver un grupo de políticos diciendo que no quieren que haya más política, porque, o sea, yo lo encuentro fascinante, no sé qué pensar. Bueno, en esa misma línea que planteas, yo diría, una de las grandes, no sé si llamarlo victoria o no, pero consecuencias del 18 de octubre fue una nueva constitución, ¿no? Generar una nueva constitución. Y a partir de eso, yo plantearía la pregunta, ¿qué tan bien se ha hecho el proceso? En el sentido de que si realmente creen que la constitución va a generar un cambio o no. Porque la pregunta interesante que a mí me parece es que si la constitución no genera ningún cambio en la vida de la gente, después ¿qué va a pasar con eso, no? Va a decir, bueno, la constitución no cambió nada, entonces va a acrecentar la desconfianza por la política, y eso qué conflictos va a generar. O por el contrario, creen que realmente van a haber soluciones a través de la constitución, que podría ser la otra línea. Ahora, yo soy un poco escéptico a la solución a través de la constitución y creo que es más bien un hecho simbólico más que en la práctica se vaya a desarrollar justamente cambios significativos en la realidad concreta de la vida de los chilenos. No sé qué les parece, ¿no? Yo diría que nosotros no hemos tomado mucho la palabra, Sí, no. así que si quiere No, partir pues se otra le. persona, No, sí sería solo. maravilloso. O si no, vamos a hacer otro video nosotros dos solos, ¿no? No, pero respecto a eso yo, bueno, voy a responder igual, porque me encanta hablar, me encanta hablar de mí misma, así que me voy a ver esta parte en bucle después, para quedarme dormida. No, pero yo de verdad pienso que hay constituyentes dentro del proceso que se lo están tomando demasiado en serio, que eso puede permitir que al menos se pongan sobre la mesa ciertos debates. Como, ¿tenemos un tiro largo de aquí a que se cambie realmente algo o no se cambie nada? Porque tenemos todavía harto tiempo para ver qué va a pasar con eso, pero aún así creo que hay dentro de la convención un grupo de constituyentes que tiene la intención real y profunda de modificar cosas desde la raíz. Y creo que eso al menos va a mover un poco la discusión política. O sea, hace, hace 5 años no hablábamos del derecho al agua como algo serio. Nos hablaba del derecho al agua como una discusión política seria y real. Y hoy día está a punto de estar sobre la mesa. Entonces creo que esas cosas igual influyen y generan cambio. Aunque el cambio se genere primero socialmente y después políticamente, que las cosas estén en discusión ya lo modifican y que haya tanta gente también que esté dispuesta a seguir de cerca todo lo que se haga en la convención, también produce que todas las decisiones y todas las discusiones se difundan. Y yo creo que esas difusiones, yo creo que realmente puede pasar acá en Chile, que el cambio sea primero social y después político. O sea, que haya un cambio en la gente que realmente diga, esto es real, o sea, no puede seguir siendo privada el agua. Respecto a ese tema, perdón que a mí me gusta el conflicto, voy a jugar un poco a ser abogado del diablo, pero tú mencionabas que un cambio social en la gente, pero si vemos la última votación, o sea, nadie fue a votar, o sea, el padrón fue 40 y tanto %, o sea, la mitad no está votando. Entonces, ¿realmente se está logrando un cambio en la estructura social del país? Porque si nadie se interesa, ¿por qué la gente fue y dijo, ya, vamos a ir a votar y a cambiar la constitución y voy a votar por una nueva constitución? Pero cuando hay que votar por los constituyentes, nadie vota. No, yo diría que sí hay un cambio social. Eh, Primero voy a hacer un paréntesis, Max, dijimos que no íbamos a pelear. Pero yo creo que sí se ha generado un cambio social porque el centro político, más allá de Se ríe con cualquier... retraso. Ay, ¿en serio? No, No, qué pena. Pero
más allá de la cantidad de personas que fueron a votar, aunque el padrón siga siendo el mismo, la gente votó diferente. Y eso es muy llamativo. Eso es muy llamativo. O sea, se ha notado después del estallido social que el centro político de nuestro país se movió. Y yo creo que eso es digno de estudio. Yo no soy, no voy a decir que soy experta, pero, y no lo soy, muy lejos de serlo, pero sí se ve que hubo un cambio al menos en lo que están eligiendo las personas. O sea, la cantidad de independientes que aparecieron y el triunfo que tuvo el Frente Amplio es una cosa que no se esperaba, al menos con el padrón, o sea, con los resultados de los padrones anteriores. Eso... Yo agregaría una cosa ahí a lo que decía Francisca, pero es que hay que, y tratando un poco de responder a lo que plantea Max, que hay que en el fondo articular cosas, porque es verdad que no fue a votar tanta gente. Efectivamente, la cifra que das tú del padrón es así, casi un poco más de 40%, digamos, del padrón de los que están en edad de votar, ¿no? Pero ese fenómeno hay que conectarlo con, digamos, con el fondo, con el acuerdo constitucional, con el acuerdo por la paz y la nueva constitución. O sea, pensemos, volvamos un poquito al estallido. O sea, ocurre el estallido, ¿ya? Ocurre el estallido social, viene una oleada de movilizaciones que dura varios días, entre esas millones de personas en las calles que fueron marchas multitudinarias que dieron la vuelta al mundo. De hecho, acá uno podía ver las noticias, cómo se veía, cómo se estaba mirando lo que estaba ocurriendo en Chile. Entonces ahí ocurre un proceso que uno podría decir que es de carácter destituyente. A algunos les gusta ese concepto, a otros no, pero yo lo encuentro que es bastante apropiado en el fondo para entender la naturaleza de las movilizaciones. Las movilizaciones lo que estaban pidiendo es que se vayan todos en el fondo, ¿no? Aquí no se salva nadie, ni la gente del Frente Amplio, ni la gente del Partido Comunista, ni la gente de Bópoli, ni de la UDI, nadie. En el fondo es un que se vayan todos, ¿no? Y obviamente este movimiento destituyente tiene una respuesta de la clase política, que es la elaboración de una nueva constitución, ¿eh? Que incluso uno podría pensar que no era lo que se estaba solicitando desde el movimiento social. El movimiento social efectivamente está en un momento destituyente, como decía, donde está toda la gente en las calles protestando, pero no hay una expresión institucional de eso, como siempre había ocurrido en Chile históricamente. O sea, Chile siempre había tenido una articulación entre los movimientos sociales y los partidos políticos. Esa cuestión estalló. Estalló definitivamente. Entonces uno no era fácil entender si efectivamente lo que se estaba demandando era una nueva constitución. Pero la clase política elabora un acuerdo por la paz y una nueva constitución el día 15 de noviembre. Y que uno podría, y yo me da la impresión de que lo que ocurre es que la gente lee este acuerdo como un salvavidas, primero a Piñera se le tira un salvavidas porque es bien sabido, digamos, que existía un ambiente de tal tensión que era muy probable que Piñera hubiera tenido que dar un paso al costado. Se sabe, digamos, había esa percepción, no hay cómo comprobarlo, pero se ha dicho, digamos, entre bambalinas que efectivamente estuvo en riesgo el gobierno, que era una cosa que no había existido en los últimos 30 años de democracia. Entonces, y luego, a ese fenómeno responde la clase política con un acuerdo que es leído por la ciudadanía como un salvavidas Piñera y luego como un acuerdo nuevamente entre cuatro paredes. Recordemos que en el fondo son los partidos políticos y el Congreso, con la ausencia de Piñera. Piñera no está presente en esta foto, ¿no? Entre eso está Boric, que también es muy cuestionado. El Partido Comunista nuevamente se vuelve a quedar fuera de esta instancia, como lo ocurrió en el plebiscito del 88. Es decir, es una cosa bien extraña, digamos, lo que ocurre ahí. Es una respuesta institucional de actores completamente deslegitimados digamos, hacia la ciudadanía que está demandando una cosa multiforme o amorfa que no es posible de clasificarla, ¿no? Y eso hay que conectarlo, a mi modo de ver, con dos cosas. Primero, con la desaprobación del gobierno de Piñera. El gobierno de Piñera, digamos, lo sabemos bien, ha sido uno de los peores gobiernos evaluados en la historia de Chile y en la historia de la democracia, sin ninguna duda, el gobierno peor evaluado. Y muy probablemente la votación de la constituyente se traslada, o sea, la desaprobación, la desafección con el gobierno de Piñera se traslada a la constituyente. Ese es un primer fenómeno. Es decir, aquellos que en el fondo incluso eran de derecha, votan en contra por hacerle un castigo, digamos, al gobierno, ¿no? Mucha gente que votó por Piñera después fue a votar en la constituyente y votó por gente, digamos, de centro, de izquierda, incluso por independientes, solamente por un voto de castigo. Ese es un fenómeno. Y el otro fenómeno es que
los independientes son una expresión de cómo se leyó el acuerdo constitucional. Es decir, ¿por qué salen tantos independientes elegidos, digamos? Salen tantos independientes elegidos porque en el fondo la única manera de lavar o de purificar este proceso es que tenga que salir una masa de gente que no está contaminada, digámoslo así, contaminada, con los partidos políticos tradicionales o con gente vinculada a la élite, ¿no? Entonces, yo creo que ahí convergen varios elementos, ¿no? Y que yo creo que en el fondo, en alguna medida, explican por qué en el fondo ocurre esta alta votación de independientes. Ahora, y aquí termino por ahí, porque me estoy alargando nuevamente, no era lo que quería que ocurriera. Si va a cambiar el país efectivamente a partir del cambio de la Constitución, eso es una cosa que está por verse, pero cuando uno mira lo que ocurrió con la Constitución de 1980 y digamos la orientación del modelo de desarrollo chileno, uno puede ver que hay una relación muy estricta entre la Constitución y el modelo de desarrollo. Es decir, ¿cómo se consolida el modelo de desarrollo neoliberal? Es gracias a la Constitución de 1980, que consagra el principio de subsidiariedad en el primer artículo de la Constitución. Esa consagración del principio de subsidiariedad que permite digamos, un mercado fuerte y un Estado ausente, jovesiano, reducido a su expresión puramente guardiana y de orden, como decías tú, como decía el compañero, haciendo rememoranza a Diego Portales, ¿no? Al peso de la noche, un Estado puramente guardián, Liam, perdón, Liam. Ahí lo que hay es digamos, una constitución que consagra un tipo de modelo de desarrollo. Ahora lo que se busca es efectivamente que ocurra lo contrario, que nuevamente la Constitución logre consolidar institucionalmente las bases, nada más que eso, las bases, los principios del nuevo modelo de desarrollo. Y que este nuevo modelo de desarrollo se va a mover, dada la convención y la naturaleza de los constituyentes, se va a mover entre dos alternativas de modo de ver. Una alternativa socialdemócrata, que va a significar que se va a correr, digamos, el cerco hacia la izquierda, y eso va a significar un Estado social de derecho, tal como se ve en Europa, o como, sí, principalmente en Europa, en los países europeos, con esa orientación, y una segunda alternativa que es el populismo. Digamos que sería una tercera vía, ¿no? Una primera vía sería mantener el modelo neoliberal, una segunda vía sería avanzar hacia el Estado social de derecho, y una tercera vía sería avanzar hacia el populismo. Es decir, una constitución que en el fondo busque debilitar la democracia, busque la elaboración, digamos, de un hiperpresidencialismo, de un presidente que sea capaz de resolver todos los problemas de la población, como actualmente ocurre, pero digamos con una relación mucho más directa y con mucho más ausencia de los partidos políticos. Eso es muy posible, también está, porque uno escucha a los constituyentes y los constituyentes independientes están muy organizados con las bases sociales, o sea, ellos vienen de la base social, hay gente que trabaja, que hace trabajo de base en las poblaciones, y esa gente sale elegida por eso. Y esa gente tiene una profunda desconfianza hacia la democracia, pero particularmente hacia esta democracia y también a los actores políticos. Entonces, yo creo que por ahí también se juega un elemento populista. Bueno, un poco eso. Yo quiero decir algo, digamos, para volver a la pregunta. Yo entiendo el escepticismo, no sé si se escucha, ¿no? Yo entiendo que se escucha. Se escucha Sí. perfecto. Clarito. Yo entiendo el escepticismo de Max, digamos, como en el sentido de todo el mundo que proviene en general de la filosofía tiende a mirar con escepticismo o con desconfianza en general muchas personas, ¿no? Entonces entiendo como ese escepticismo biográfico, ¿no? Pero ¿qué es lo que yo diría? Diría que, bueno, a pesar de que concuerdo con general con lo que ustedes han dicho, yo creo que la sociedad chilena cambió, digamos, por fuera de la élite, ¿no? Y por debajo de la clase política. El mundo, yo desde que soy estudiante, la sociedad viene cambiando. Yo concuerdo con la idea de Alejandro, hay que volver un poquito a examinar el estallido social, porque yo creo que ese momento es clave. Lian se preguntaba un poco por esta tesis más psicológica del estallido, y la verdad es que eso tiene que ver, en mi opinión, con una cosa más freudiana, con el malestar en la cultura, con el malestar social con el que habitamos todos. Entonces, yo creo que el estallido social, yo soy de la idea, al menos, siempre lo he sostenido así, de que no se podría, a Bachelet no le habría ocurrido un estallido social, o a la Concerta no le habría ocurrido un estallido social tan claro como el que le ocurrió a Piñera, porque esto también
se explica por Piñera. Yo creo que no podríamos estar viviendo un momento destituyente como este si no estuviera Piñera en el poder. Yo me acuerdo, vengo de una familia en la que a Piñera le enervaba, o sea, a mi familia le enervaba a Piñera en los 90, en los 2000. Y veían a Piñera ya perdonen, pero como un hijo de puta en el 2000. Yo tenía como 10 años, no sé. Entonces, eh, y al principio lo que decía Pancha, ¿no? Como esto de que los ministros te mandaran a comprar flores, de que decían que te levantaran más temprano, no sé, el ministro de Educación anterior fue Genaro, no me acuerdo cuál, el que mandó a hacer bingo. Varela. Varela mandó a hacer bingos para arreglar los colegios, ¿no? Entonces, es curioso, y bueno, también esto para conectarlo con lo que decía Alejandro al principio, como que es curioso que al otro lado del mundo Chile esté pensando en una isla, ¿no? Apartada de todo el mundo, como un debate que se constitucionalizó cuando, no sé, po, los marroquíes estaban arrancando a España a través del mar, digamos, la gente se está muriendo, en Palestina los niños están siendo bombardeados, y en Chile se está como volviendo una vía innovativa dentro del derecho. Es un poco loco, yo creo, pero yo creo que el mundo efectivamente ha cambiado por fuera de las élites, ha cambiado en sus capas subterráneas, y yo creo que nunca en edad adulta había escuchado tanto hablar de política. Somos todos relativamente chicos, pero cuando éramos chicos todo el mundo estaba ni ahí con la política, y hoy día todo el mundo habla de política, todo el mundo quiere estar enterado. Yo nunca he visto más podcasts de política que ahora. Entonces yo creo Antes que no habían podcast, por si acaso. no, pero habían conversas donde tú tocabas el tema y tú cachabas que no tenías ninguna posibilidad de conectar con el de al lado. Como que tú conversabas y tú cachabas al tiro como que el loco estaba ni ahí contigo, o con lo que tú estabas diciendo. Y hoy No hay día, cultura. no, y hoy día hay una cultura política como ciudadana que pide a gritos tener como mayor participación, mayor nivel de educación. Hoy día uno ve más que nunca a Salazar en la tele, ponte tú o sea, a gente que entre comillas jamás había, o a tipos cojonudos, ponte tú como Stingo, que yo recuerdo que Sting. Oh, ¿somos nosotros o fue Juan Se Carlos? nos fue. Oye, mientras vuelve Juan Carlos, yo quería comentar a Pito lo que estaba diciendo de esto de la cultura política que apareció. A mí me sorprende, yo hago clase en un colegio a tercero y cuarto medio, y me sorprende demasiado, bueno, de hecho hago desde séptimo a cuarto medio, y me encuentro con que los niños, no sé, por ejemplo, cuando fueron las elecciones de constituyente, los niños de primero medio preguntándome, así como, Miss, pero ¿cuántos constituyentes independientes ganaron? Como que cuando yo estaba en primero medio estaba Sí, más preocupada eran de otras las conversaciones. qué canción había sacado Daddy Yankee. Como que me sorprende demasiado que los niños ahora, que los niños chicos de ahora, tengan tanta información de política y quieran saber tanto de política y quieran, el año pasado hice clase en otro colegio, me pasaba que los estudiantes querían ser parte del estallido social y querían ser parte del proceso político que se estaba viviendo y tenían mucha hambre de ser parte de ese proceso político. Y eso es sorprendente, o sea, porque eso también significa que en sus casas se está hablando de política y que quieren trasladarlo a todas partes. Y eso me parece un cambio social sorprendente, al menos acá en Chile, que siempre nos han dicho que no hay que hablar tanto ni de política, ni de fútbol, ni de religión. Oye, Claro, claro. Yo quería volver al punto de Max. Igual es importante mencionar que el nivel de participación no es un punto a no mirar. Igual creo lo que vi es que habían en ciertas comunas, en Santiago sobre todo, pasó que en algunas comunas como la Cisterna hubo poca participación porque había poca conectividad vial para llegar a los centros de votación. Las micros dejaron de funcionar en algunas partes a las 5 de la tarde o incluso un poco antes. Pero también yo creo que tiene que ver un poco con que el momento que se va a poner a prueba la institucionalidad chilena, muchos de los problemas que estábamos hablando, muchas de las cosas que mencionaban los propios ministros, por ejemplo, que hagamos un bingo para resolver el problema de un colegio, tiene que ver mucho con esa noción de Estado subsidiario. Y la cosa es que la Constitución se va a hacer y después se va a poner a prueba. Y yo creo que nada, al final va a pasar que
que todo va a depender cómo la institucionalidad se adapte a la nueva constitución, porque también puede pasar y es una posibilidad real de que la constitución se haga y quede ahí, y sea simbólica, o que tome mucho tiempo retomarla. Pero lo que sí va a tener esta constitución, que nunca tuvo, yo creo, la de Pinochet, es legitimidad. Porque Mm, el proceso mm, mm. democrático le da una legitimidad, le da como un fundamento que va a ser muy difícil de mover. O sea, yo creo que va a ser probablemente, yo esto estoy especulando, pero yo creo que va a durar mucho tiempo más. Y las constituciones chilenas yo creo que han durado poco porque la gran mayoría, por no decir que todas, han sido impuestas a fuego y sangre. Y eso les quita legitimidad, porque si en el fondo no hubo un proceso participativo, no, era simplemente una élite, era un grupo de personas quienes se ponían de acuerdo en las reglas que iban a regir un país. Y eso obviamente causó un malestar acumulado histórico, yo creo. Eso es lo que dice Salazar, al menos yo estoy de acuerdo con esa tesis. Sí, Así que, mira, quiero hacer una cosita que acabas de decir que es súper importante, el tema digamos, de la participación. Eh, y efectivamente, lo otro que comentaste, el asunto de digamos, si la constitución va a comenzar a funcionar rápidamente, o sea, si va a ser así o no va a ser así. Hay una discusión, pero si uno ve, por ejemplo, lo que pasó con la constitución del 25, la constitución de 1925, una constitución que se demoró mucho en partir. Es decir, piensa tú que viene el 25, después viene la dictadura de Ibáñez, 1927, 1931, ¿no? Después viene Alessandri nuevamente, y la constitución empieza recién a funcionar en el 38. Es decir, imagínate, del 25 al 38, estamos hablando de una gran cantidad de tiempo. Es verdad, eran otros tiempos, hoy día la ciudadanía va a exigir, digamos, que esto se implemente rápidamente, hay más mecanismos de accountability, que es como en el fondo que la ciudadanía puede presionar, de alguna forma puede exigir que hayan respuestas que sean inmediatas. En ese contexto no había ciudadanía, no había, digamos, recuerden ustedes que el ciudadano era considerado en el orden del discurso recién con Arturo Alessandri, ¿no? Cuando se hablaba de las chusmas, o sea, solamente ahí discursivamente aparecía el pueblo. Entonces, yo creo que ese es un punto a considerar. Yo creo que la constitución va a ir un poco más rápido, yo creo que va a tener una implementación más rápida, pero tampoco hay que hacerse expectativa que va a comenzar a funcionar de un día para otro, porque todo el ordenamiento jurídico se va a tener que ordenar de nuevo. O sea, exacto. tribunales de justicia, etcétera, etcétera. Yo creo que sí va a ser un proceso que va a tomar un poco de tiempo, pero no va a ser tan lento. ¿Ah? Pero me parece un buen punto el que señalas tú, Liam, digamos, de tomar en consideración estos tiempos, ¿no? No sé si alguien quiere decir algo más, se me ha olvidado lo otro que iba a comentar. No, yo un comentario como cortito que yo creo que finalmente la política como actividad humana, a pesar de que ha sido tan denostada, se va a ir como cada día valorizando más, creo yo, como va a ir adquiriendo mayor legitimidad. Mm. Y la última cosa, yo creo que Alejandro podría explicarla mejor, pero algo que Max da como en el clavo a propósito de este escepticismo, es que yo creo que a pesar de esta tasa importante como de no sé cómo se llama, cómo se dice esto, pero esta tasa como de abstencionismo electoral importante, es una tendencia global, creo yo, en la medida en que la democracia y que la política está cada día más desvalorizada, yo creo que eso tiene un correlato que es global, no creo que sea solo Chile quien pasa Sí. por ahí, pero eh, yo creo que esto se va a poner como va a aumentar la participación electoral en el referéndum de salida, creo yo. Ahí es donde se va a notar como, donde se va a notar fuertemente Porque es como en las obligatorio. urnas la cosa. Ah, ok, ok, Bueno, ok. ahora de hecho se está discutiendo el tema del voto obligatorio. Bueno, sí. Yo creo que, claro, o sea, en este momento está en la Cámara, se está discutiendo el tema del voto obligatorio y probablemente se va a reponer el voto obligatorio. Se Lo cual a aprobó, mí me parece... ¿Perdón? se aprobó en Cámara Baja, sí. Claro, claro. Entonces probablemente eso se va a cambiar y vamos nuevamente a tener voto obligatorio, lo cual, en mi opinión, es una excelente noticia. Nunca se debió haber cambiado el voto obligatorio. O sea, la caída de la participación es, es brutal, digamos, desde que se implementa, cae en 12, 14 puntos porcentuales inmediatamente la siguiente elección. Entonces estamos hablando de que
Bueno, ese era otro elemento que era interesante que pudiéramos haber discutido acá, era el estallido también por qué se produce porque hay una institucionalidad que está viciada. Es decir, el estallido social se produce porque hay una democracia que es sumamente débil, una democracia que tiene un conjunto de amarres institucionales que duraron mucho tiempo. O sea, piensen ustedes que la democracia chilena, en realidad, en rigor, la soberanía popular nunca se expresó con la fuerza que se debió haber expresado, salvo la elección del 2015, cuando aparece el Frente Amplio, digamos, porque ahí se cambia el sistema electoral, pasamos al sistema binominal, al sistema proporcional, pero entre 1990 y 2015 lo que tenemos es una institucionalidad viciada, tenemos una clase política cooptada por los grupos económicos, no se nos olvide ese detalle que es súper importante, el financiamiento ilegal de campañas políticas, que fue transversal, digamos, gente de todos los partidos políticos. Tenemos una constitución, como decíamos, que obviamente no permitía la expresión de la mayoría y generaba una minoría, una capacidad de veto increíble. Todas las reformas importantes podían ser echadas para atrás. El Tribunal Constitucional, que sabemos que jugaba un papel súper negativo contra leyes que han sido aprobadas que tenían un carácter súper popular, por ejemplo, lo que pasó con el CERNAC. ¿Se acuerdan cuando en el fondo se intentó proteger, digamos, que en el fondo si uno lo piensa, eran salvavidas para el propio modelo? O sea, Claro. qué interesante hubiera sido, por ejemplo, de que se hubiera aprobado esa ley, que le hubiera dado muchas más facultades al CERNAC para poder sancionar a las empresas por los abusos que estaban cometiendo, cuando uno de los principales lemas del estallido social era el tema del abuso. Entonces, en el fondo, la propia institucionalidad fue como cavando su propia tumba, ¿no? Yo creo que es un tema que también explica el estallido, o sea, una democracia muy debilitada y al mismo tiempo la concentración de poder que eso genera, porque en el fondo la concentración de poder entre dos grupos, digamos, el grupo, digamos, de Chile Vamos y el grupo de la Concertación, en el fondo se transforma en una élite que lo que hizo fue monopolizar el poder, digamos, más de 2 décadas. Claro. Una cosa, yo creo que uno tiene que tomar en consideración esos elementos también a la hora de entender por qué en el fondo la demanda por la participación en el fondo es una demanda que no solamente es por la participación, sino que al mismo tiempo es por la exclusión, de no poder disputar poder digamos, con este grupo que controla los medios, controla el acceso a la política, controla quiénes están, quiénes no están, por decir algo. Alejandro, apito de lo que estabas diciendo, creo que es muy importante como enfatizar ese punto por el que pasas, de que claro, gran parte de la molestia es en contra de esta clase política, pero también está este tema de fondo que es que existe esta clase económica al final, este grupo económico que está detrás de un montón de acciones políticas que han sido súper abusivas y que al final están justificados con un montón de salvavidas, por decirlo de alguna manera. Y me parece muy interesante, o sea, me parece muy importante como recalcar eso, que también con el estallido social y con todo el proceso político que ha venido después, cabe la duda de si en realidad la gente está enojada hoy día con los empresarios o está enojada solo con los políticos, como que cabe preguntárselo. Y eso, y creo que es un tema de discusión que valdría mucho la pena coordinar para Cabe una... preguntar también si hay distinción entre ambos. Claro, Claro. Sí, eso es muy pero importante. hay datos sobre eso, Francisca. Perfecto. Hay Marcelo. datos sobre eso, porque sí, por ejemplo, las encuestas del CERC, el Centro de Estudio de la Realidad Contemporánea, hay preguntas como la del cinismo político. ¿Qué es lo que es el cinismo político? Es la percepción que tiene la ciudadanía sobre que quienes están representando, quienes están dirigiendo el país, la clase dirigente, entendiendo por clase dirigente aquellos que toman decisiones, como también los grupos económicos, si en el fondo la gente percibe que aquellos que están en el poder lo hacen en el fondo para solamente satisfacer sus propios intereses. Ya, este dato en Chile, a partir del 2000, siempre fue entre 70 y un 80% de los encuestados. Es decir, todas las mediciones que se hicieron, o sea, nunca la gente dejó de pensar eso. La imagen de los empresarios también es una imagen que también se ha medido en las encuestas del CERC, por ejemplo, o en la encuesta mundial de valores. Y la imagen de los empresarios también es una imagen súper alicaída. Incluso la imagen de las instituciones sociales, como eran Fuerzas Armadas y Carabineros,
también se fueron al traste, por decirlo así. Históricamente habían sido altas, incluso saliendo de la dictadura, las Fuerzas Armadas siempre contaron con, entre comillas, con apoyo de la ciudadanía. Entonces lo que uno ve es un declive absolutamente de las instituciones, o sea, es un declive de todo, es un cuestionamiento general. De hecho, algunos se consultan por qué no pasó lo que pasó en Estados Unidos, en Brasil, y se debe que, claro, la única institucionalidad que quedaba vigente eran las Fuerzas Armadas, entonces era como un caldo de bacterias, por así decirlo, para el populismo de derecha, porque se podía agarrar de eso, pues, como, oye, volvamos al estado de orden, y porque es la única institución que vale la pena, y yo voy a encauzar ese malestar en el fondo. Sí. Bueno, orden y progreso, ¿no? Como Claro. en Brasil. Y otra cosa que yo quería mencionar, que viene un poco con todo esto, que ya la pregunta más filosófica, que en el fondo hay un concepto muy importante que ha ido girando en torno al estallido social, que es dignidad, ¿no? La República de Platón, Platón pregunta qué es la justicia, ¿no? Siempre hay una pregunta detrás, y a partir de esa pregunta se va a construir probablemente esta nueva constitución, ¿no? Algunos se ha hecho mucho meme con el concepto de dignidad, es cierto, pero es real, ¿no? Que se llame Plaza de Dignidad son símbolos importantes, o sea, yo creo que tiene mucho que ver también con una percepción más aristotélica también, porque siempre habíamos concebido al ser humano como un ser gregario, ¿no? Que se organiza para sobrevivir. ¿Y qué dice Platón? Dice, son politicones, político el ¿Qué dice animal. Aristóteles? Digo, Aristóteles, perdón. ¿Qué dice Sí, me quedé un poco... Perdón, ¿Y dónde lo ha dicho? Lo Edita siento, eso, por lo favor, siento, Max. edita esto, Max. Dame la cita. Sí, la cita. Editemos de nuevo, editemos de nuevo. Sí, de nuevo, voy a partir de nuevo. No, pero Dice Aristóteles. Que dice tiene Aristóteles que Es la unos crítica. libros que yo no tengo. animal político porque no solo se organiza para vivir y sobrevivir, como lo haría una abeja, sino que lo hace para vivir bien, ¿no? Ujú. Vivir bien Sí. tiene que ver mucho con la dignidad, ¿no? Es como retomar un poco lo político, ¿no? Desde una concepción aristotélica, y eso yo lo encuentro muy positivo. Claro, Sí. me hace demasiado sentido, porque claro, pasa un poco que está esta sensación constante de que no se puede vivir bien, de que en realidad estáis todo el tiempo en el trabajo y en el trayecto a la casa, y que no hay tiempo para los niños, y que anda a tener tiempo para leer un libro. Y claro, aparece esta queja que es como, ya, pero no queremos esto, Vivir bien. queremos vivir bien. Bueno, y de hecho, yo diría que también aparece la queja de mucha gente de, en verdad queremos sobrevivir. O sea, como ya estamos cansados de como arañar para vivir también. Sí, totalmente. Como que Totalmente. aparecen las dos quejas, pero claro, que aparezca el concepto de dignidad, o sea, vale la pena preguntarse qué estamos entendiendo por Es dignidad y una, por qué es tan importante. es una buena pregunta la que han planteado ustedes dos, digamos, la pregunta por la dignidad. Está interesante eso que acabas de comentar sobre la pregunta filosófica detrás. Yo creo que es una pregunta en la cual no hay respuesta. Es una... Bueno, por cierto, nunca la digo, digamos, pero es interesante esas preguntas como más de fondo, ¿no? Yo creo que vamos a poder mirar con el tiempo efectivamente si esa pregunta ha sido respondida o no ha sido respondida. Porque esto todavía es un campo de disputa, o sea, aquí todavía uno no puede... Si bien hay cierta certeza, ¿cuál es la certeza? La certeza es que hay un grupo de constituyentes que en el fondo no se identifican con la política tradicional, ¿ya? Y que parece ser que tienen una raigambre de izquierda o tal vez un poco más de izquierda que aquellos que militan en partidos políticos como el Frente Amplio. Entonces, eso es claro, ¿cuál es la garantía que te da? Te da una garantía de que por último estos grupos van a estar articulados con la sociedad civil, en el sentido de que, por ejemplo, Rodrigo Mundaca, ¿por qué Rodrigo Mundaca se ha elegido? Rodrigo Mundaca, el actual, perdón, no Rodrigo Mundaca, la gente de Modatima, la gente que lucha por el tema del agua. ¿Por qué esa gente se ha elegido? Porque esa gente viene haciendo trabajo de base. Si en el fondo el batacazo que pega la constituyente se hace. O sea, salen elegidos, un tercio de las fuerzas que sale elegida es gente que tiene trabajo de base, es gente que está metida en las poblaciones
que es el trabajo que tendrían que estar haciendo los partidos políticos. Ujú. Sí. Ese es el tema. Los partidos políticos perdieron el trabajo de base desde que se volvió a la democracia. Por eso se han elitizado, porque no hacen trabajo de base. ¿Quiénes en el fondo salieron elegidos en la constituyente? Salieron las fuerzas que en el fondo están metidas en el trabajo del día a día. Es la gente que se conoce en el vecindario, la gente que se conoce en la comunidad. En el fondo son los luchadores sociales, ¿no? Entonces, eso es un dato súper interesante. Yo creo que ahí es donde uno va a poder, yo creo que por lo menos la nueva constitución va a garantizar que pueda existir esa voz de aquellos que en el fondo nunca han sido escuchados, ¿no? Que digamos que como diría Gabriel Salazar, es como el bajo pueblo, ¿no? El bajo pueblo, aquellos que en el fondo están ahí y que nunca han tenido voz ni voto, ¿no? Yo creo que esta gente en la convención va a permitir, digamos, que esa voz sea escuchada. Ahora, van a tener que sentarse a conversar con las otras fuerzas políticas, eso es así. Y es lógico, la derecha, porque no obtiene el tercio, no va a tener ninguna incidencia en la nueva constitución, ¿ya? Por eso también es interesante el ejercicio de poder que hace Stingo. No sé si vieron el programa cuando le dice a la Constanza Hub y a la Carolina Baum, le dice en el fondo, no, ustedes no van a poner los temas los vamos a poner nosotros, ¿no? Esa es interesante, esa lectura, ese ejercicio que hace Stingo. Stingo lo que hace es demarcar un lineamiento de poder, en el fondo es decir, la derecha va a estar ausente de esta discusión, no va a tener ninguna incidencia en la nueva constitución. No, es decir, no va a haber posibilidad de consenso con ellos, porque en el fondo no son parte del consenso, no son una fuerza mayoritaria, ¿no? Aquí el consenso se va a tener que generar entre las fuerzas de centro, centro-izquierda, la gente de la concertación, la nueva mayoría, digamos, la gente del Frente Amplio, el Partido Comunista, y esta tercera fuerza, digamos, de los independientes. Ahí es donde se va a generar el consenso. Ahí es donde vamos a tener democracia consensual, ¿no? El resto no lo va a hacer. Y lo que decía, que lo interesante de ahí es que los independientes que representan a las organizaciones sociales van a poder en el fondo de verdad representar a aquellos que nunca han tenido voz ni voto. Porque la gente del Frente Amplio, más allá de las afiliaciones ideológicas que podamos tener con ellos, o la simpatía o la afinidad, es gente que no tiene trabajo de base. O sea, esa cuestión de que nosotros le vamos a preguntar a la ciudadanía, le vamos a preguntar al pueblo, es una cosa retórica, ¿no? Es como, porque en realidad ellos no tienen trabajo de base. No hay gente que esté metida en las poblaciones en el día a día haciendo trabajo de base como históricamente hacían los partidos. Con lo cual, lo único que en el fondo va a ser como, o que van a permitir que la ciudadanía se exprese de verdad, soberanamente, van a ser los independientes. Esa es mi lectura, al menos. Claro, digo, oye, yo solo quería hacer una mención, que es rescatar un poco que hay partidos que aún tienen cierto como presencia territorial, no en todas partes, como la ADC, o sea, uno la ve, yo no soy de la ADC, para nada. Para nada. Mismo. Aquí no juzgamos a nadie. No, pero no, pero por ejemplo, la EC en algunas comunas, en Peñalolén, tiene mucha presencia como en las parroquias, en los centros juveniles, y no sé, el PC, bueno, el PC ya está más fuera de esos partidos tradicionales, pero sí es cierto que hay en otras comunas donde ese espacio está totalmente vacío, o sea, no hay nadie realizando un proceso de articulación, por último, de comprensión de las necesidades de las personas. Claro, la municipalidad tiene contratado como en su planta trabajadores sociales, sociólogos, un montón de cosas, pero no sé, o sea, uno los ve una vez en 4 años de repente porque fueron a tu junta vecinal a preguntar si querían luminarias nuevas y eso sería todo, no se ve más que eso. Y yo creo que el proceso de recomposición un poco va a ser, hoy en día, en algunas comunas ha sido más autogestionado que otra cosa, o sea, como personas como que son trabajadores sociales que ad honorem se ponen a hacer la pega, por así decirlo, en terreno con otro grupo de personas que generan un colectivo. Y el problema de eso es que en una sociedad como la chilena, como de alto nivel de explotación, con 45 horas de trabajo semanal, es que es súper difícil, hay muchas dificultades para que se mantengan esos espacios de articulación intermedio, por así decirlo, y la institucionalidad, si no da pronto una solución a eso, y la constitución, y después del proceso constituyente, la institucionalidad, cuando se
tenga este proceso de acomodamiento jurídico, lo que hablábamos a la Constitución, no solventa ese espacio entre el bajo pueblo, por así decirlo, y el resto de la institucionalidad, vamos a terminar en lo mismo. Yo creo que ahí el capitalismo va a triunfar, por así decirlo, porque la vía política se va a poner a prueba. Se va a poner a prueba para recibir los problemas y para entregar las soluciones, porque hasta el momento ni siquiera trata de entregar soluciones, pero sin tener una fase comprensiva. Y yo creo que eso va a ser gran parte de la puesta a prueba, o sea, lo que mencionaban aquí, o sea, que tiene que haber esa conexión. Si sigue la desconexión, esto ya no va a tener buen puerto, creo yo. Yo también creo que la misma gente va a exigir esa conexión. Como que ya no da abasto esa desconexión absoluta y se entiende. O sea, la misma gente, si no se consideran las demandas sociales que surgieron en el estallido social, por ejemplo, si no se consideran esas demandas sociales en la discusión constituyente, la misma gente va a pedir que se haga, la misma gente lo va a exigir. Y yo creo que la gente va a estar pendiente también, va a estar pendiente de que se tengan en consideración esas cosas. Sí. Ya para ir cerrando con esto, una última pregunta. Ya, si tuvieran que poner el foco en la Constitución en un tema, si en un minuto, ¿en qué tema debería estar puesto el foco en la nueva Constitución? Ya para ir cerrando. Pero ¿en qué tema te refieres tú? ¿Cómo a incluir un derecho o a centrarnos en un derecho? ¿Cómo concretamente? Claro, por ejemplo, ¿en qué derechos o en qué temas, en qué discusiones particulares se deberían dar dentro de la Constitución? Por Ya. ejemplo, si un foco particular debería estar, por ejemplo, en lo ecológico, por poner un ejemplo. ¿Qué Bueno, focos o qué temas se deberían tocar necesariamente dentro de esta nueva Constitución que se viene? para mí es dignidad. O sea, eso tiene que estar. Y si no se traduce legalmente en dignidad, yo sé que es súper abstracto el concepto, pero de verdad, o sea, si esto no se traduce, yo creo que se va a traducir, porque es lo que mencionaban, hay mucha gente del mundo independiente, del mundo de las bases sociales, eh, que tiene al menos el proceso comprensivo para hacerlo. Entonces yo creo que si no se traduce como en leyes que provean dignidad en lo ecológico, en lo económico, en lo familiar, esto no podría funcionar. Digo, no va a cumplir las expectativas en el fondo. Pero eso, dignidad, sí, que, aunque suene como un meme. Yo quería... yo pienso casi exactamente lo mismo. Yo también creo que el foco tiene que ser la línea, pero yo soy una persona mucho más concreta y mucho más moderada. Y para mí esto se trata de derechos sociales súper específicos que yo creo que por lo menos tienen que estar puestos sobre la mesa. O sea, el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, yo creo que son temas centrales dentro de lo que tiene que ser la nueva Constitución. Y el derecho al agua. Yo creo que para mí esos son los tres focos que deberían tener prioridad. Porque creo que de ahí, de esas bases también podemos empezar a construir otras cosas. Pero creo que lo que más necesitamos hoy día como país es enfocarnos en esas tres cosas. Y, o sea, para mí personalmente, ojalá primer artículo de la Constitución todo gratis, pero no se puede, así hay que hacerlo de manera distinta y yo creo que tiene que ver con los derechos sociales, con esos derechos sociales que se pidieron en el estallido social de manera un poco desarticulada, todo lo que ustedes quieran, pero que sí se exigieron. Yo, bueno, le va a tocar cerrar a Alejandro, pero se podrían decir tantas cosas, pero hay una cosa que no quiero dejar pasar, pero no tiene que ver tanto con la pregunta, pero recuerdo que a partir de lo que dices tú, Pancha, como que durante el contexto del estallido social hubo cosas que no se pidieron como con tanta claridad, era porque el pueblo se estaba manifestando y estaba estallando literalmente la sociedad, y hubo intelectuales como que en mi opinión carecen de la absoluta legitimidad que se le ha dado, entre esos Carlos Peña, que salió como a denostar, digamos, y a pedir como que se reivindicaran el poderío de la élite, digamos,
no lo podía dejar pasar porque esto va a llegar en alguna parte a alguien y no quiero dejar pasar como a Peña entre eso, digamos. Eh, yo detrás de todo esto veo con toda claridad a Thomas Hobbes como uno de los padres acá, y yo más que eh, situar en tal o cual derecho, a pesar de que la vivienda, por ejemplo, es una cosa grave en Chile. Ayer vi unos datos de una fundación que se dedica a trabajar el tema de la vivienda, como ha mostrado que el precio de la vivienda ha crecido como un 800% y el aumento de salario como en un 20%, no sé, una cosa No, para llorar, digamos. Eh, yo creo que esto está pidiendo como el debate constitucional tiene que ver fundamentalmente con la profundización de la democracia, creo yo. Y en la medida en que la cosa tenga mayor legitimidad, va a ser mucho más democrática. ¿Sí? Lo que tenemos hoy día es como, todavía esto en clave autoritario, de sectores que le prohíben a un resto de la población vivir como ellos quieren vivir. Si esto tiene que ver como con que cada persona pueda como autodeterminar sus propias reglas, creo yo. En la medida en que sean portadoras como de prácticas del buen vivir que estén en un contrato social. Eh, yo sí profundizaría, Max, en los derechos del niño. Eh, creo que en el momento constituyente que estamos viviendo, los niños sí tienen que tener mayor incidencia, particularmente los mayores de 14 años, en poder votar, digamos, creo yo. En que tengan derecho a sufragio, sobre todo los adolescentes, porque si tienen el derecho a ser castigados penalmente desde los 14 años en adelante, bueno, entonces que esos mismos niños que se les condena y que el día de mañana se les va a obligar a hacer el servicio militar, bueno, que tengan el derecho a poder votar. Porque además el estallido social también surge como a partir de un movimiento infantil adolescente, como de resistencia al modelo. Entonces yo creo que en la medida en que la Constitución y el debate constitucional sea legítimo, eso va a profundizar la democracia. Cierro ahí para no quedarme con la palabra y que le toque a Alejandro el honor de cerrar en nuestro primer podcast. Sí, no. Yo estoy de acuerdo bueno, con los tres comentarios. O sea, me parece que dignidad es una palabra importante. Me parece que el tema de los derechos sociales también es importante, como decía Francisca. Y lo que decía Juan Carlos también me parece muy relevante, pero yo creo que en realidad son bastantes los temas que uno podría tomar en consideración, porque está el tema de la descentralización. O sea, no es posible, por ejemplo, que todas las decisiones sigan pasando por Santiago, que es súper importante un proceso de descentralización profundo. Incluso se podría hasta pensar, por ejemplo, en la experiencia federal. También es una alternativa, que ustedes saben que la experiencia federal en Chile existió en 1826, pero duró 6 meses, digamos, fue un rotundo fracaso. Está bastante estudiado el tema, en realidad, bueno, no nos vamos a meter ahora en eso, pero dicen que en realidad no es que haya fracasado tanto, sino que fueron otros factores los que no permitieron que se desarrollara. Yo creo que es un tema bastante interesante a mirar, el tema de la descentralización, el tema de la ecología, si en el fondo vamos a generar un país sustentable, porque eso también hay que ponerse a tono con lo que está pasando en el resto del mundo. O sea, claro, no en todo el mundo hay cambios constitucionales, pero por ejemplo la Unión Europea viene hace mucho rato generando políticas de desincentivar el uso del automóvil, generar el sistema eléctrico, etcétera, etcétera. Entonces, eso va permitiendo en el fondo como luchar contra el cambio climático, contra la emergencia climática. Yo creo que la Constitución tiene que estar un poco en esa dirección, ¿ya? Pero para mí el tema más importante de todos es el fin del Estado subsidiario. ¿Ya? Yo creo que ahí es donde se está jugando todo, digamos, eso engloba el tema de los derechos sociales, engloba también el tema de la dignidad, fundamentalmente. Porque el principio de subsidiariedad lo que hacía era consagrar los derechos individuales por sobre el bien común. Eso es el ejercicio que hace Jaime Guzmán en la Constitución. En el fondo es situar a los derechos individuales, entre estos la propiedad privada, como algo que prevalece, digamos, por sobre el bien común. ¿Y quién representa el bien común? El Estado, ¿no? Entonces el Estado, en tanto representante del bien común, no tiene la capacidad suficiente como para subordinar los derechos individuales, los derechos fundamentales hacia el bien común. El Estado subsidiario, si se termina con el Estado subsidiario, lo que va a ocurrir es que se va a transformar en un Estado social de derecho. Y eso va a permitir, obviamente, sacar al mercado
sacar el lucro de áreas que son esenciales, digamos, para el desarrollo del país, como el tema de la educación, el tema de la salud, el tema de la vivienda, que también lo comentaban hace un rato, que también es muy importante. En el fondo, ese es el cambio más importante. Es decir, en el fondo es sacar la lógica del lucro, sacar la lógica individualista que persigue acumular ganancias sobre la base de elementos fundamentales de una sociedad, ¿no? Es retirar al mercado, en el fondo. No es destruir el mercado, ¿no? No, porque tampoco se trata de eso. Se trata de un equilibrio. Lo que ocurría en Chile es que no había un equilibrio. Lo que había era que el Estado, como les decía, estaba reducido a su expresión jovesiana y prácticamente no tenía ninguna injerencia, digamos, en el desarrollo socioeconómico. Ahora lo que va a ocurrir es que probablemente la nueva Constitución va a garantizar este fin del Estado subsidiario, un Estado social de derecho, donde en el fondo ya el mercado no va a poder meterse, digamos, en estas áreas que les estoy comentando, van a pasar fundamentalmente al área pública, salud, educación, digamos, vivienda, y ese va a ser, yo creo, el cambio más importante, ¿ya? Eso va a permitir, ¿en qué se traduce esto? Respondiendo un poco a lo que decía Max hace un ratito, cuando preguntaba si esto se iba a traducir efectivamente en un mejoramiento de la calidad de vida, pero por supuesto que sí, porque si tú tienes, por ejemplo, un sistema de educación público, que por cierto, Francisca, nunca es gratuito, porque en realidad se paga vía impuestos. ¿Ya? No importa, claro, uno piensa que es gratuito, pero en realidad no es gratuito, porque lo financiamos todo vía impuestos. Pero hay pero ahí hay un principio de solidaridad que es importante, porque en el fondo lo pagamos entre todos. Pero ¿por qué yo digo que es tan fundamental? Porque en el fondo, si tú tienes una familia que tiene que destinar todos los meses 400.000 pesos o 300.000 pesos para pagar una matrícula de un colegio o de una universidad, y súmalo, es una familia que tiene 3 hijos y que probablemente esa familia está pagando préstamos, está pagando el CAE, está pagando el crédito Corfo de otros 2 hijos, obviamente cuando tú tienes un Estado que es capaz de proveer esos servicios, ¿no? En forma pública, sin en el fondo trasladar esos gastos a las familias, obviamente que eso va a aliviar la vida de esas personas. Entonces ya no vamos a hablar de sobrevivir, como tú planteabas hace un rato, Francisca, la idea de sobrevivencia. Vamos a hablar de vivir, que es lo que no ha ocurrido acá, ¿ya? Hay datos que son escalofriantes. O sea, hasta 2018, 74% de la ciudadanía está sobreendeudada. Y de ese 74%, más del 50% destina la mitad del sueldo a pagar solamente préstamos bancarios, que tienen que ver con universidad, etcétera, etcétera, cosas de esa naturaleza. Entonces, por supuesto que ahí es donde uno puede ver la importancia que tiene la Constitución, ¿no? Porque en el fondo es generar los principios sobre los cuales se va a sentar la nueva institucionalidad. Entonces, yo creo que en el fondo es un antes y un después. Y si eso permite, obviamente, mejorar la calidad de vida de las personas, va a ser bienvenido, ¿ya? Yo creo que, para resumir, digamos, ese es el cambio importante, pasar del Estado subsidiario al Estado social de derecho. Lo que, insisto, y me gustaría terminar el podcast diciendo este último elemento, no significa terminar con el mercado, significa una imbricación más sana y equilibrada entre las dos esferas, porque la Constitución no va a terminar con el capitalismo. ¿Ah? La Constitución no se propone terminar con el capitalismo, eso no está en discusión, yo creo que nadie está pensando en eso. Lo único que se está pensando es cuáles son los límites del mercado. Eso es lo que se está discutiendo. Y hasta el momento los límites del mercado son inexistentes. Por eso es que cuando se dice que en el fondo el mercado ha mercantilizado todas las esferas de la vida social, eso es verdad. Efectivamente están en todos los niveles. Lo que se va a discutir aquí es hasta dónde va a llegar eso. Si queremos que siga penetrando todas las esferas de la vida social o el mundo de la vida, como digo, más, o finalmente queremos cortar ahí y decir hasta acá, ¿ya? Como ocurre en la gran mayoría de los países, principalmente europeos, ¿ya? Y ahora es importante esto, mirar Europa, no mirar Estados Unidos. Chile lleva mucho rato mirando a Estados Unidos, que por cierto, el modelo lo inventamos nosotros, ellos lo copiaron y lo mejoraron, pero el neoliberalismo en Estados Unidos fue experimentado primero en Chile. Entonces ahora lo que hay que hacer es empezar a mirar Europa, hay que empezar a mirar los estados del bienestar europeos, hay que empezar a mirar a la Unión Europea, las lógicas que hay entre Estado y mercado ahí, cuáles son los límites del mercado que se producen en Europa. Esa es hacia donde hay que mirar. Y yo creo que esa es mi opinión, y también, y aquí está una adherencia ideológica, eso es lo que nos permitiría zafar del neoliberalismo y zafar también de una alternativa populista. Porque también es peligrosa la vía populista. Y es real, o sea, el clientelismo está a la vuelta de la esquina. Si en el fondo es lo que tú dices, no es destruir el capitalismo, sino superarlo, ¿sí? Marx decía, perdón, mencionaba a Marx, que hiere sensibilidades, pero
En el fondo Marx decía algo que igual tiene algún sentido, que en el fondo cada estado de la historia es superado por el anterior, ¿no? Sí, por el Y posterior. por el posterior, perdón. Y Entonces bueno, vamos así. bueno, claro, vamos así, ¿no? Empezamos así. No, tengo solo esperanza hacia... Pero en el fondo eso, como hay que el Estado capitalista, hoy en día, el problema, el fin no es destruirlo, sino superarlo y lograr algo mejor. Y creo que parte de ese proceso es delimitar y darle la sacralidad que tiene a lo público. Eso. Sí, igual no Perfecto. estamos ante no estamos ante un movimiento anticapitalista, ¿eh? Yo creo que estamos ante un movimiento antineoliberal, yo creo. Claro. Que no es exactamente lo mismo. Pero No, no, bueno, concordamos todos. Eso da para otro podcast. Sí, Sí, pero. porque tenemos muchos temas, ahora hay que elegir. hay que elegir. Sí, Oye, Max, pero está prende muy tu bien. cámara porque Yo se fue a lamentablemente negro. la tecnología me traicionó y murió la cámara. Oh, Murió. De oh. vez en cuando Frena me por. pasa esto con el computador y toma vía propia, pero creo que se me escucha. Así que por Sí. lo menos tengo micrófono. Vale. Así que muchas gracias. Lamentablemente me despido desde aquí sin la imagen, Ya. Oh, pero yo los veo. eso es lo importante. Mm. Bueno, Y Oye, ojalá que podamos reunirnos para una próxima vez. sí, sí, veamos si Feliz. sí, podemos ¿verdad? Sí, me reunirnos parece. porque quedaron varios temas en el tintero. Mm. Bien. Sí. Y Bueno, recordar ustedes. Ah, pues, Sí, perdón. Recordar que esto es parte del Centro de Reflexiones Públicas y que, mm, mm. nada, ojalá sigamos haciendo estas mismas reuniones dentro del centro y sigamos impulsando estos diálogos políticos que al final están de la mano, tan de la mano, por darle énfasis con las humanidades. Así que, ojalá que sigamos en esto. Y las ciencias del espíritu. Y las Sí. ciencias del... Por mi parte, cuenten con mi Dejé de participación. escucharlos. Sí. ¿Quién dejó de escuchar? La tecnología nos está traicionando a todos. Entonces, nos vemos. Adiós. Ojalá para otro.